nuestros oídos, We've prepared our soul hemos preparado nuestras almas to hear your word. para escuchar tu palabra, For faith comes porque la fe viene through hearing of your a word. través del oír tu palabra. Father, empower us, Padre, empodéranos, encourage us, motívanos, correct us, corrígenos, reproof us, repréndenos, so that we can be prepared para que podamos estar preparados through your word a través de tu palabra for the things that are coming, por las cosas que están por venir, so that we may stand firm para que podamos estar parados firmemente on the rock, en esa piedra, and His name is Christ. y su nombre es Father, Cristo. we thank you. Padre, te damos We gracias, give you glory te damos gloria in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Dale un aplauso, iglesia, al Señor, Give the Lord a round of applause, church. and you may take a seat Pueden tomar asiento in the presence of the Lord. en la presencia del Señor. Part number 1, Parte número 1, we learned aprendimos about Lazarus, sobre Lázaro, which means God is my help. que significa que Dios es mi ayuda. We learned about the rich man. Aprendimos sobre el hombre rico We learned that much is given, y aprendimos que mucho es dado much is required. y mucho es requerido. We learned that the rich man, Aprendimos que el hombre rico, Christ was talking. Cristo le hablaba He was talking to Israel. y le hablaba a Israel, He was talking to the Jews. le hablaba a los judeos. In other words, they were chosen. En otras palabras, ellos fueron Now elegidos. he's talking to the church Y ahora le está hablando a la iglesia because we've been engrafted. porque hemos estado engrafitados. We've been engrafted into Israel. Fuimos puestos en Israel Much was given to us. y mucho se nos fue dado. His name is Jesus, Su nombre es Jesús and much is required from us, y mucho es requerido de and that is nosotros. to serve, Y eso es servir, to be the hands of Christ, ser las manos de Cristo, to preach the good news, predicar las buenas to noticias, make disciples. hacer discípulos. Lazarus, Lázaro, we've learned hemos aprendido that in life que en la vida we're not always going to have no siempre vamos a tener or be everything o ser siempre that we desire to have or desire to be. lo que deseamos tener o deseamos ser. But Lazarus Pero Lázaro was counted righteous fue contado justo in the eyes of Christ. en los ojos de Cristo. In part number 2, Y en parte número 2, we learned aprendimos about Shoel de Shoel in the Hebrew, en Hebreos, which means the same que significa que es lo mismo, as Hades de Heidi in the Greek, en lo griego, which is the place of the dead, que es la lugar de muerte, which is the place que es el lugar where before Christ resurrected, donde antes Cristo resucitó, where Christ finished the work. donde Cristo terminó el trabajo, It is the place y es el lugar where everybody would go to. donde todos acudían. But when Christ went to preach Pero cuando Cristo fue a predicar to Hades a and Hades, declared himself y él se declaró as the Messiah, como el Mesías, he released él desató those who were in the bosom of Abraham a aquellos que se encontraban en Abraham, to now be in the presence of the Lord. que ahora estuvieran en la presencia del Señor. And so now we've learned Y ahora hemos aprendido that when you and I die, que cuando tú y yo lleguemos a morir, we are now in paradise. no estamos en el paraíso, We are now in the paradise. estamos ahora en el paraíso. That same promise Es la misma promesa that Jesus promised que Jesús prometió to the thief on the cross. a aquel ladrón en la cruz. The thief on the cross El ladrón que estaba en la cruz, that didn't get baptized. él no fue bautizado. That thief on the cross Ese ladrón en la that cruz didn't go to church. que no fue a la iglesia. That thief on the cross Ese ladrón that broke all the laws. que rompió todas las That leyes. same thief, Ese mismo ladrón, God promised him Dios le prometió a that él upon this day que sobre este día you will be with me estarás conmigo in paradise. en el paraíso, Because upon that day, porque sobre ese mismo día, according to 1 Peter chapter 3 verse 19, de acuerdo a 1 Pedro 3:19, Jesus was going to go and preach Jesús iba a ir a predicar to the spirits a aquellos espíritus that were in prison. que estaban encarcelados. And so now we want to talk about, Y ahora queremos hablar sobre, in part number 3 en la parte número 3, of God is my help, que Dios es mi ayuda. and we do start Y empezamos with Luke 23 con Lucas 23, verse 43, versículo 43. where Jesus said to the thief, Y Jesús le dijo al ladrón, "Surely I say to you, de cierto yo te digo today you will be with me in paradise." que hoy estarás conmigo en el paraíso. And we continue Y continuamos with Luke chapter 16 con Lucas 16 as we continue to teach
Y continuamos enseñando on Lazarus and the rich man sobre Lázaro, el hombre rico, in verse number 26. en versículo número 26, Because the rich man porque ese hombre rico represents representa one of the criminals a uno de los criminales who blasphemed Christ, quien blasfemó en contra de Cristo, saying, if you are the Christ, diciéndole, si tú eres Cristo, save yourself, sálvate a ti mismo, save yourself and us. sálvate a ti mismo y a Why does he nosotros. represent that? ¿Por qué representa eso? Because the reason why he's in Hades Porque la razón en la cual se encuentra en is Hades because of his unbelief. era por sus increencias. It is our unbelief. Son nuestras increencias It is our not having faith in Christ, y es dudar y no tener fe en Cristo, the Son of God, el Hijo de Dios, the begotten of God, el amado de Dios, the one that in the beginning was with God, aquel que en el principio estaba con Dios, the one that is God. aquel que es Dios. He had no belief in him. No tenía fe en él. Lazarus Y Lázaro represents the other one representa al otro that rebuked the thief que reprendía al ladrón and saying, do you not even fear God? y le decía, tú no temes a Dios. This is why the fear of the Lord, listen to me, the fear of the Lord Es por eso que el temor del Señor is the beginning of wisdom. es el principio de la sabiduría That is our salvation, y esa es nuestra salvación, because we have reverence porque tenemos reverencia in our Creator. en nuestro Creador. We either have reverence Necesitamos tener reverencia in the one who created us, en aquel que nos or creó, we have reverence o tenemos in reverencia created things. en cosas que fueron creadas. I always say Yo siempre digo that we fear, que tememos, that we respect que respetamos our Creator. a nuestro Creador. In other words, En otras palabras, we submit to nos sometemos the one we fear. a aquel que tememos. I remember submitting to my father, Yo recuerdo someterme a mi padre, but I never obeyed my father. pero yo nunca lo obedecía. But I still belonged to my father. Pero aún yo le pertenecía a mi How padre. much more our Creator, Cuanto más mi Creador, that when we fear Him, que cuando le we have tememos, reverence in Him, tenemos reverencia en él, that we believe que creemos that the Son He sent, que el Hijo que él mandó, the begotten Son of Him, su amado Hijo, that we now believe, que ahora creemos, like the eunuch in the desert, como en la túnica en el desierto, that he believed que él creía that He was the Son of God, que él era el Hijo de Dios that He was baptized. y fue bautizado. It wasn't the water that saved him, No fue el agua que lo salvó, it was the washing of his conscience fue la purificación de su that he conciencia now believes, que ahora él creía, because he repented porque él se arrepintió from a place of unbelief de un lugar donde no creía to a place of belief. Dale un aplauso, lugar de iglesia, al Señor, glory to creencia. God. In verse number 26, y en versículo 26, and besides all this, y además de todo esto, this is the rich man. Este or es this, el hombre I'm sorry, rico. this is Abraham. es Abraham, perdón, And he's talking to the rich man. y le hablaba a los hombres ricos And he's saying, look, besides all this, y le decía, además de todo esto, between us, entre nosotros, between you, entre tú, the rich man, el hombre rico, there is a great gulf fixed, hay un gran abismo so that those que para aquellos who want to pass from here que quieran to you pasar de aquí a vosotros cannot, no puedan, nor can those ni tampoco come there aquellos vengan ahí pass to us. puedan pasar a nosotros. And the question here, Y la pregunta aquí, what is that great gulf ¿qué es aquel abismo that was fixed? que fue reparado? What was it ¿Qué era that separates lo que separa that place of Hades, ese lugar de Hades, that place of death, ese lugar de muerte, that same place ese mismo lugar that in the book of Revelation, que en el libro de Revelación, Apocalipsis, the Bible promises la Biblia nos promete that in the white throne judgment, que en ese trono blanco de juzgamiento it will be casted out será reprendido into the lake of fire. en una laguna de fuego. What separates that place ¿Qué separa ese lugar from you and I de tú y yo when you and I die, cuando tú y yo llegamos a morir? that we will be Que estaremos in paradise, en el paraíso in the bosom of Christ, con Cristo, means in the presence of the Lord. significa en la presencia del Señor. What is that great gulf? ¿Qué es ese abismo? It's an unbridgeable divide. Es una división insalvable. That's why Jesus, Es por eso que Jesús, He is the bridge. Él es el puente, He is the way. Él es la manera, He is the truth. Él es la verdad, He is the life. Él es la vida. Nobody Y nadie comes to the Father
puede venir al Padre except through him. Dale un sino aplauso, que a iglesia, al través Señor. de Glory él. to God. And the rich man was crying out, Y el hombre rico lloraba. let Lazarus Deja que Lázaro dip his finger remoje su dedo in a drop in the water en esa agua so I can have a drop of water. para que yo pueda tener una gota de agua. You know, a couple weeks ago, Hace un par de semanas we preached on a sermon called Thirst. predicamos un sermón sobre la sed And we were talking about the thirst of Christ. y hablábamos sobre la sed de Cristo. How Christ on the cross, Como Cristo en esa cruz, he cried out, Él lloró, suplicó, I thirst. yo tengo sed. He thirsted Tenía sed to taste the wrath of God. y quería probar de la That ira de same Dios. cup Y en ese mismo that he rebuked Peter vaso que reprendió a to Pedro, stay behind me, Satan, que le decía, mantente atrás de mí, Satanás, because he was trying to stop him porque quería detenerlo from obeying the Father. de obedecer al Padre. That same cup Ese mismo vaso that when Christ was praying in the garden, donde Cristo oraba en ese jardín, his sweat su sudor turned into blood se convirtió en sangre because he prayed, porque él oraba, Lord, if your will Señor, hágase tu to voluntad, pass this cup, que yo pueda pasar esta but copa, let your will be done. Pero Dale un que se haga aplauso, tu iglesia, voluntad. Señor, glory to God. And so we talked about we ought to have this thirst. y hablamos sobre tener esta sed. And talking about thirst, right? Tómala. We got to have this thirst Tenemos que tener esta sed for the living water, por la agua viviente, for the presence of God, por la presencia de Dios, for the word of God. por la palabra de Dios. For those of you coming in the mornings Aquellos que vienen de mañana as we're teaching end times y estamos enseñando sobre los tiempos and we're learning the word of God. y estamos aprendiendo sobre la palabra de It is Dios. so good. Es muy bueno. It fulfills my thirst. Cumple, sacía mi sed It reveals his prophecy y revela su profecía of the times that we're in, de los tiempos en los que nos encontramos of the times that he wrote for us, y de los tiempos que Él escribió para so nosotros, that we can be aware para que podamos estar of alerta the times that we're in now, en los tiempos en los cuales nos encontramos ahora, so that we won't be deceived. para que no podamos ser engañados, We won't be deceived by AI. que no nos pueda engañar un ojo We won't be deceived by the Antichrist. o que nos engañe un anticristo We're not going to be deceived by signs, miracles, or wonders. o que nos engañen señales, milagros o maravillas, Just like Eve was deceived, así como Eva fue engañada. the church is going to be deceived. La iglesia también será engañada. Israel is going to be deceived. Israel será engañado. But you and I will not be deceived. Pero Dale tú un y yo no aplauso, podemos iglesia, ser Señor. Glory to engañados. God. So that great gulf Y ese gran abismo calls it great. se llama grande. Not the Gulf of Mexico, glory to God. No el Golfo de México, gloria a Dios, But it's a great gulf, pero es un golfo grande, right? It's huge. es gigante, It's immeasurable. es inmedible, It's eternal. es eterno, It's an eternal gulf es un eterno golfo, because it's unbridgeable. porque no hay puente And it divides y divide between the righteous. entre los justos, The righteous doesn't mean y los justos no significa that we got it all right, que te lo tenemos todo correcto, that we're all holy and thou, que somos puros, but we believe in the Holy One. pero Amen. creemos en el That que He es did the puro, works que Él hizo ese trabajo for you and I. para que tú y yo, And so when we fall, así que cuando nos caigamos, we get up again. nos podamos poner de pie de nuevo. Peter said, Pedro dijo, who else we're going to run to? si no, ¿a quién más vamos a correr? Who else knows the truth? ¿Quién más conoce la Who verdad? else is the truth? ¿Quién más es la verdad? And so this is the great divide Y esta es la división between the righteous, insalvable entre los justos, just like Abraham. así como Abraham. It was his faith Fue su fe in leaving Ur el dejar la tierra and leaving a place of Babylon, y vivir en un lugar de Babilonia, and he went to a place y fue a un lugar that God promised him donde Dios le prometió, without seeing sin poder ver with his eyes, con sus ojos, but believing in his heart. pero él creía con su corazón. You and I, Tú y yo we cannot see heaven. no podemos ver el cielo, We cannot see the millennium. no podemos ver el milenio, We cannot see the New Jerusalem, no podemos ver el nuevo Jerusalén, but we believe
believe in our heart, pero creemos en nuestro corazón, knowing that when we die, sabiendo que cuando lleguemos a morir, I will be in yo paradise with estaré en el him. paraíso con Él. But the unrighteous, Pero los injustos, they are divided. ellos son divididos, They're in a place están en un lugar called Hades. llamado Hades, It's the place of the dead. y es un lugar de muerte. There will be a resurrection of them. Habrá una resurrección It will entre be ellos called the second death. y se llamará la segunda muerte. It will be casted out Serán reprendidos into the lake of fire en esa laguna llena de fuego, alongside with Satan, al lado de Satanás, alongside with the demons, al lado de esos demonios, alongside with the fallen angels al lado de esos ángeles caídos. for eternal life. Dale un Por aplauso, vida iglesia, eterna. Señor. That's a big gulf. Y ese es un grande golfo. This is why 1 Peter 3:19, Y es por eso que en Pedro 3:19 Jesus fulfills it. Jesús cumplió. He went down to the spirits of the prison, Él fue y predicó a esos espíritus encarcelados and he preached to those, y le predicó a aquellos, including those incluyendo a in the book aquellos of Genesis, en el libro de in Génesis, the times of Noah, en los tiempos de Noé, when they laughed at Noah, cuando se burlaron de they Noé, laughed at his ark. se burlaron de su arca, And look at that silly ark. que parecía una arca It's de... like they laugh at our faith. Es así como se burlan de nuestra fe, They laugh at our Christ. se burlan de nuestro They Cristo, don't want to enter Christ. quieren entrar a Cristo, But just like in those days, pero así como en esos días, only 8 got saved. solamente 8 fueron salvados. Everybody else cried out. Y todos los demás lloraban, They wanted suplicaban to get in, que querían entrar, but it was too late. pero era demasiado tarde. Like in those same spirits, Y en esos mismos espíritus, he went to declare himself Él fue a declararse a sí mismo as the Messiah. como el Mesías. Verse 27. Y en versículo 27, And then he said, entonces Él dijo, listen, church, escucha, iglesia, I don't want to beg yo no te quiero rogar, after. no quiero rogar después. Right now is the time Ahora es el momento, to beg God rogarle a Dios, to forgive me perdóname Dios, of my unrighteousness. perdóname de mis injusticias, Forgive us perdónanos of our acts. de nuestros actos, Forgive us perdónanos of those thoughts. de aquellos pensamientos, Forgive us perdónanos of our unforgiveness. de ese imperdón Forgive us y perdónanos of our sins. de nuestros pecados, Forgive us perdónanos of our iniquity. de nuestras inequidades. Iniquity Inequidades is a sin es un pecado that you know is a sin, que tú conoces que es un pecado, but we continue to do. pero lo continuamos haciendo. But Christ will forgive us for that Pero iniquity. Cristo aún nos perdona por esas Now's inequidades. the time. Ahora es el momento. Lord, forgive us Señor, perdónanos. of breaking the law. Perdónanos porque hemos quebrantado la ley. Forgive us of the transgression. Perdónanos por nuestras transgresiones. In other words, those that have not believed, En otras palabras, aquellos que no han creído, Christ has fulfilled that law for Cristo ha us. cumplido esa ley por nosotros. Right now is the time Ahora es el momento to believe creer that the stripes that he took, que esos golpes que Él recibió, that he has healed us. que Él ha sanado, He has healed us nos ha sanado from death de la muerte. and from Hades. Dale un Y de aplauso, Hades. iglesia, al Señor. We're no longer Ya no somos considered unrighteous. considerados injustos. He said, I beg you, Él les dijo, te ruego, therefore. pues Padre, Therefore means pues ante ahí it's significa there for a reason. que está ahí por una razón, Therefore, que por adentro from the verses before, de los versículos anteriores, I beg you, yo te ruego, Father, Padre, that you would send him que lo envíes to my father's house. a la casa de mi Padre, For I have 5 brothers, porque yo tengo 5 hermanos, that he may testify to them, para que les testifiques, lest they also come no sea que también ellos vengan to this place of torment. a este lugar de tormento. You know, many times I wonder why the 5 brothers, Muchas veces yo me cuestiono por qué esos 5 hermanos, why the David and Goliath had 5 brothers. por qué David y Galeas tenían 5 hermanos. I know that the Jewish people are believe in the Pentateuch, in the 5 books. Yo sé que los judeos creen en el Pentacos y en los 5 libros. And many times we can get so stuck in a tradition, Y muchas veces nos atrapamos tanto en las tradiciones, but we're unable to see the Pero nos- prophecy no podemos ver esas profecías of the tradition de la tradición that points to Jesus. que señala a Jesús, Like the Pentateuch, como el Pentecos the five first books of the Bible, y los primeros 5 libros de la they're Biblia, called the Pentateuch. que
les dicen el Pentecos, But if you're blind, pero si tú eres ciego, you're unable to be revealed the prophecy that is Christ. eres incapaz de ver que la profecía habla sobre Cristo. In other words, what he was saying is, En otras palabras, lo que él decía, send to my brothers, decía, envía a mis hermanos, send to Israel, envía a Israel, somebody to come back. alguien que pueda regresar, Send Lazarus. envía a Lázaro. Lazarus was already dead. Lázaro ya era un hombre muerto And he was telling Abraham, y le decía a Abraham, send them to my brothers mándalo a mis hermanos so that he may testify, para que él pueda testificar, so that you and I para que tú y yo may testify podamos of testificar him who was crucified, de aquel que fue who crucificado, was buried, aquel que fue and who sepultado was resurrected. y And aquel his que name is resucitó Jesus en su Christ. Dale un nombre de aplauso, Cristo iglesia. Jesús. Glory to God. That he may testify to them, Que él pueda testificar ante ellos, lest they also come que si no vengan a este lugar, to this place of torment. a este lugar de tormento. Listen, Escucha, it's a place of torment. es un lugar de tormento. I remember when I was a kid, Yo recuerdo cuando yo era un niño, I was ignorant. era I ignorante. was a young 20-something-year-old ignorant Era un person. ignorante de 20 años. And you used to think that the highway to hell was cool, you know? Y él antes creía que el camino al infierno era And talking about hell was cool. And que era muy chido estar hablando sobre el infierno. yeah, Cheeto. I don't know how to say Yeah, that's cool. That's fine. That's fine. You know that being in hell was going to be cool. Que era muy agradable hablar sobre la There's vida que nothing sería en el cool about infierno. Hades. Y no hay nada padre talks sobre ese about lugar. Torment. Habla sobre tormento. Jesus calls it Jesús le habla, the lo llama. gnashing of the teeth. The gnashing of the teeth, El enseñar los dientes it has two meanings. tiene dos significados. You know, I have very few teeth left already. Y a mí me quedan pocos dientes. But I would say this: Pero digo esto, when you're angry, que cuando estás enojado, have you ever been somewhere where you've made a decision te has encontrado en un lugar donde has tomado una decisión and you look back y miras hacia atrás and you say, y dices, if I would have just said no, si yo hubiera dicho solamente no, if I would have just said yes, or si hubiera dicho sí o tal vez, if I would have done something different, hubiera yo hecho algo diferente. that's the gnashing of the teeth. Es el gruñir, But it also pero también is an expression of pain. es una expresión de dolor. A gnashing of the teeth El gruñir los dientes is anger, es coraje, regret, arrepentimiento and pain. y dolor. That you had an opportunity Que tuviste una oportunidad, to make a decision el tomar una decisión to be in paradise. de estar en el paraíso. But now you find yourself Pero ahora te encuentras in a place of torment. en Dale un un lugar aplauso, lleno de iglesia, al tormento. Señor. In Luke chapter 13, verse 34, Y en Lucas 13:34, Jesus laments over Jerusalem. Jesús se lamenta por Jerusalén. He's weeping. Él está llorando, He's crying. está suplicando He's looking at his brothers and y his está viendo a sisters. sus hermanos y hermanas. And he is saying, oh, Jerusalem, Jerusalem, Y llora, Jerusalén, Jerusalén, the one who kills the prophets aquellos que matas a los profetas and stones those who are sent to y her. apedrea a los que fueron enviados. How often ¿Cuántas veces I wanted to gather quise reunir your children together a tus hijos as a hen como la gallina gathers her brood Junta- under her wings. junta sus polluelos debajo de sus alas? But you Pero tú, were not willing. pero no quisiste. The word willing, La palabra no few fuiste weeks dispuesto. ago, Hace un par de semanas we talked about the will of God. hablamos sobre la voluntad de Dios. When they were not willing, Cuando ellos no fueron capaces they were unwilling o no fueron dispuestos to do the will of God. cumplir la voluntad de Dios. The will of God La voluntad de Dios is for you to be saved es que tú seas salvado and for you to come to the knowledge of the truth. y que vengas al conocimiento de la verdad. But there could be a time Pero quizás habrá un tiempo because of our unwillingness por nuestra involuntad to be gathered by Christ. el juntarnos por Cristo. Because there will come a time, church, Porque si vendrá un momento, iglesia, where the Lord is going to come
cuando vendrá el Señor and he's going to gather his children. y va a juntar a sus hijos. First, those who are asleep, Primero aquellos que duermen, who are in paradise, aquellos que se encuentran en el paraíso, to give them a new body, les dará un cuerpo nuevo, and then those who are alive, y aquellos que están vivos to receive a new body, recibirán un cuerpo to nuevo reign on this earth. Dale un para aplauso, poder iglesia, gloria a llevar en God. esta tierra. Abraham said to him in verse 29, Y Abraham le dijo, they have Moses. tienen a Moisés. You see, God had already spoken to man. Dios ya le había hablado a los hombres He revealed Christ y él les reveló a to Cristo. Moses. Reveló a Cristo a When Moisés. Moses went to the mountain Cuando Moisés subió a esa montaña in 40 days and 40 nights, y en 40 días, 40 noches, and God revealed Christ y Cristo reveló a through the Dios form, reveló a Cristo form of a tabernacle. a través de una forma de tabernícola, Through the place of a tabernacle, how you would come in. en un lugar donde puedes entrar. There was a place of a sacrifice, Había un lugar donde había to sacrificio, the place of the holy place, a un lugar puro and the place of holies of holies. y el lugar de puros de puros. It was the best interpretation Y fue una interpretación of Jesus Christ. de Cristo Jesús. He gave it to Moses, Se lo dio a Moisés, who represented the law. quien representaba la He ley. gave it to the prophets, Se lo dio a los profetas, who all the way from Isaiah que desde Isaías to Daniel a Daniel, to Ezekiel a Ezequiel, to the minor prophets, hasta los profetas mínimos, they all prophesied todos profetizaban about Christ Jesus. sobre Cristo Jesús. These are the same people Y esta es la misma gente that Jerusalem, que Jerusalén. oh Jerusalem, Jerusalem, Oh Jerusalén, Jerusalén, you who kill the prophets a que tú que has matado a los profetas and you stone those who are sent to her. y apedreas a los que te son enviados, The same Israel. ese mismo Israel. This is what Abraham is talking to the rich man about. Y esto es lo que Abraham le hablaba a los hombres ricos. They have Moses. Ellos tienen a Moisés, They have the law. ellos tienen la ley, Because the law porque la ley doesn't save you, no te salva, but the law pero la ley represents the love of God. representa el amor de Dios, Because fulfilling the law porque el cumplir la ley can only be fulfilled solamente puede ser cumplida by love. a través del amor. And I'm going to prove it to you Y te lo voy a comprobar, because the Bible says porque la Biblia dice when the lawyer que cuando el abogado questioned Jesus, que ha creado, reposado en Jesús, what would be the most important law ¿qué es la ley más importante or the most important commandment? o el mandamiento más importante? Jesus said Jesús dijo that there are two. que hay dos: Love God ama a Dios and love your neighbor. y ama a tu prójimo. To fulfill the law, El cumplir la ley it is through love. es a través del amor, Because God so loved, porque Dios amó tanto, He loved the world amó tanto a este mundo that He gave que dio a su His único, begotten Son. a su único hijo amado. Begotten Amado comes from, viene de, and those who believe, y aquellos que creen, those who have faith, aquellos que tienen fe, the Bible says la Biblia dice you will not perish. que no perecerás, You will not be in torment. no estarás en tormento, You will not be casted out no serás reprendido into the lake of fire. en ese fuego, en But you esa will have laguna de eternal fuego, life. Dale un pero aplauso, tendrás iglesia. vida Gloria a eterna. God. In Luke 24:27, Y en Lucas 24, I'm sorry, 27, verse 29, he said, let them hear them. y dijo, deja que los escuchen. That's why faith comes by hearing, Es por eso que la fe viene de oír and hearing by the word of God. y oír la palabra de Dios. You know, yes, I was talking to my wife yesterday, and this morning we were praying for my father-in-law, and God bless him that he's healed and he's going to be released here early Esta today. mañana le platicaba a mi esposa y estábamos orando sobre mi suegro que será sanado. And we love, my wife loves to worship. I'm telling you, man, she's always worshiping, my Lord. And I'm always studying. Y mi esposa le So gusta God adorar a like ese put us hombre. together. She worships, I study, I preach, and she sings. So it all works out, right? Y Dios nos juntó, a ella le gusta alabar y a mí me gusta predicar y todo funcionó porque nos juntó. But there's something about reading the Word of God. Pero hay algo sobre leer la palabra de Dios, Because the Word of God comes alive in porque you. la palabra se convierte en vida en You ti. can be in a place of no hope. Puedes encontrarte en un lugar sin esperanza, You can be in a place of pain. en un lugar lleno de dolor, You don't even know what that scripture means o ni siquiera sabes lo que significa esa escritura in the flesh. en la carne. But your soul Pero tu alma is being nurtured. está siendo nutrido, Your soul tu alma is being fed.
lo estás alimentando through the hearing a través de oír of the Word of God. la palabra de Dios, So your faith para que tu fe can increase, pueda incrementar so that you can persevere y puedas percibir with diligence, con diligencia, so that you can have self-control, para que puedas tener autocontrol, so that you can have brotherly kindness, para que puedas tener esa hermandad and at the end, y al final, so that you can love para que tú puedas amar the unlovable. a los que son incapaces de ser Sometimes the amados. unlovable is yourself. Come on. A veces no puedes amarte ni a ti mismo, Sometimes the unlovable is yourself. y a veces el que no puedes amar eres tú mismo. But if Christ loves you, Pero si Cristo te ama a ti if God is with you, y si Dios está who contigo, can be against us? Dale un ¿Quién aplauso, puede estar iglesia, en al tu Señor. contra? Glory to God. Let's get up on our feet. pongámonos de pie. Luke 24:27. Lucas 24:27. And beginning, and this is when Christ, Y es aquí cuando Cristo, and they're walking away from Jerusalem. y se están alejando de Jerusalén. Christ has been crucified. Cristo fue crucificado. Christ has not ascended yet. Cristo no ha ascendido aún. Christ is still, for 40 days, Y Cristo aún por 40 días making himself present se hace presente to his disciples a sus discípulos. until 50 days later, the day of Pentecost. Y después, 50 días después en el But Pentecostés. that same day, Pero ese mismo día, he walks with two disciples, Él camina con sus 2 discípulos and he starts y Él empieza, teaching them, les empieza a enseñar. and he starts with Moses, Y empezó por Moisés. and he starts with all the prophets, Y empezó con todos los profetas. and he expounds on the scripture. Y les expuso en todas las escrituras. You see, when you read the word, Cuando tú lees la palabra, Christ is in the scripture, Cristo se encuentra en esas and it escrituras starts to come alive. y comienza a tener vida. The word is not boring. La palabra no es aburrida. It's not just a poetic book. No es solo un libro lleno de poesías It's not just a historic book. o un libro histórico. It's not a book of chapters and verses. No es un libro lleno de capítulos o versículos. It's a book that was shed with his blood. Es un libro que fue derramado con su sangre And it comes alive y cobra vida to give you hope, para darte esperanza. not only in your daily circumstances, No solamente en tus circunstancias día a día, but in future pero en circumstances. tus circunstancias a futuro. To heal your wounds from the past. Come on. El poder sanar tus heridas del pasado To prepare you for sins that are approaching. y your prepararte life. para los pecados que están por aparecer ante ti. And he expounds to them Y Él los expande in all the scriptures en todas las escrituras the things concerning himself. Come las on. cosas que lo concernían. And then verse 30, and Abraham's talking to the rich man, and he said, and the rich man tells Abraham, Y el hombre rico le dijo a Abraham: "No, Father Abraham, no, padre Abraham, but if one goes to them pero si alguno va a ellos from the dead, desde la muerte, they will repent." se arrepentirán. Listen, church, Escucha, iglesia, Jesus came back Jesús regresó from the dead. de la He muerte. was resurrected Fue resucitado from the dead. de la muerte. The rich man begged Abraham, El hombre rico le suplicaba a "Send Abraham: us somebody mándanos a alguien who's been resurrected from the dead, quien ha resucitado desde la muerte and we will believe." y creeremos. Israel didn't believe. Israel no creía. Gentiles still don't believe. Los gentiles aún no creen. People still don't believe. La gente aún no cree. But church, thank God Pero iglesia, gracias a Dios that we believe. Dale un que aplauso, nosotros sí iglesia, al Señor. creemos. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Father, we thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. We thank you that you are the way, Te agradecemos que tú eres el camino, that you are the life, que tú eres la vida, that you are the truth. que tú eres la verdad. We thank you that in you, Te damos gracias que a través de no ti, matter what happens, sin importar lo que suceda, as we age, así como envejecemos as we get older, y nos envejecemos, as our bodies get sick, nuestros cuerpos se enferman, it gets frail, it gets weak. se convierte frágil, débil. Father, we have our hope on you. Padre, tenemos fe en ti, nuestra esperanza en ti. We no longer set our eyes Ya no fijamos nuestros ojos on what is now, en lo que es ahora, on what is physical, lo que es físico, but we set our eyes pero fijamos nuestros ojos on Christ Jesus, en Cristo Jesús, the fulfiller, el cumplidor, the finisher el terminador of our faith, de nuestra fe, so that in our mind para que en nuestra mente we may have the peace of God podamos tener la paz de Dios, to believe
y creer in your promises en tus promesas, that are not just yes and amen, que no solamente son un sí y un amén, but that we may see pero que past podamos ver a través de ellos the physical lo físico and into the eternal. y entre lo eterno. So even if we live the life Que a pesar que hayamos vivido una vida as Lazarus, como Lázaro, full of sores, lleno de llagas, that even the dogs que aún así hasta los perros was licking him. lo lamían. Listen, even the dogs Escucha, aún así los perros were bringing comfort. Come on. le traían confort, We're bringing comfort. le traían confort. How low have we been? Qué bajo hemos caído. That even the worst of the worst Que aún así, a pesar de lo peor, was peor, bringing us comfort. nos podía traer un confort. But God had mercy on Pero us. Dios tuvo misericordia sobre And Father, Lázaro. we thank you Padre, te damos gracias for your word. por tu palabra. Church, run to the altar. Iglesia,